Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, la iniciativa de ley de hidrocarburos tiene el propósito, se supone, de reglamentar las actividades de exploración y extracción de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo y que son propiedad de la nación, para lo cual debiera atender 4 condiciones superiores que emanan del texto constitucional vigente. La primera de ellas, que corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales, incluidos el petróleo y todos los carburos de hidrógeno. Esto lo dice el párrafo 4 del artículo 27 constitucional. Segunda, que no se otorgarán concesiones y el Estado dará asignaciones a empresas productivas del Estado y a contratos a empresas productivas del Estado y a particulares. Lo dice así el párrafo 7º del artículo 27 constitucional. Tercera, que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en ellas, dado que se consideran áreas estratégicas del desarrollo nacional. Esto es lo que confiere, lo que nos establece el párrafo 4, artículo 28 constitucional. Y cuarta, que el sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo 4 de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control de los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Párrafo 4, artículo 25 constitucional. La iniciativa del Ejecutivo Federal y el dictamen que presentan ¿cumple con estas condiciones superiores constitucionales? No, no las cumple. En este sentido, presento las siguientes 6 observaciones con las que se exhibe lo inconstitucional, el dolo y la traición al pueblo mexicano en esta iniciativa. 1. La iniciativa objeto de dictamen es totalmente omisa de la naturaleza jurídica vigente, explícitamente del párrafo 4 del artículo 27 constitucional, que atribuye a la nación, como lo escuchamos, el dominio directo sobre todos los recursos naturales y específicamente sobre los hidrocarburos. A diferencia de otras materias, incluso también consideradas estratégicas en los recursos naturales, la nación ha querido preservar su intervención directa para garantizar que los aprovechamientos de estas sustancias sean para beneficio general de los mexicanos. La iniciativa en comento, al anunciar que es reglamentaria solo del párrafo 7º constitucional, busca, sin sustento constitucional, negar la intervención del Estado y ampliar innecesariamente el espacio de los particulares y el mercado. No es, pues, un olvido del párrafo 4 del artículo 27 constitucional. Es una acción deliberada que violenta la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. 2. Hablemos ahora de otra grave inconsistencia de este dictamen: la elevada discrecionalidad del Ejecutivo Federal para definir y escoger el contrato de cada caso. La iniciativa presenta un esquema indefinido de contratos, que se coloca por fuera del artículo transitorio 4 de la reforma constitucional en materia energética, que establece que el Estado definirá los modelos de contratación, y es evidente que el Estado no solo es representado por el Ejecutivo Federal, ¿o sí? De hecho, será la Secretaría de Hacienda, al fijar las condiciones económicas de cada contrato, la que por esa vía determinará
en cada caso, el tipo de contrato a utilizar, que puede ser de utilidad o producción compartida, de licencia, una combinación de ellos o cualquier otro. ¿Más discrecionalidad, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN? Tampoco se establece la duración que pudiera tener los contratos en el artículo 29 y que bien la hubiera podido fijar el Congreso en rangos para cada tipo de contrato. Esta es otra más de las aberraciones de esta iniciativa, la anulación del legislativo en materia energética. Es de observar que distintas leyes mexicanas muestran mayor claridad al respecto. Por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales establece una vigencia de 5 a 30 años para las concesiones, en su artículo 24. La Ley Minera, 50 años en su artículo 15. La Ley de Telecomunicaciones, 20 años en su artículo 19. Por otra parte, es también conocido que los contratos que otorga Pemex tienen duración de 25 años. En este caso, no hay señalamiento alguno, total discrecionalidad. Definir y colocar en la ley la duración de los contratos hubiera abonado a una mayor transparencia para evitar discrecionalidad, que sobre todo en esta materia es fuente de corrupción. Me queda perfectamente claro que hay una actitud deliberada de fomentar la corrupción mediante la omisión de normas. Mención especial merece el que se recurra a particulares para comercializar el petróleo de los mexicanos, el artículo 28, destacando que se permitirá a los contratistas de licencia exportar los hidrocarburos que extraigan, por lo que el país dejará de recibir parte de las divisas que obtiene por ese concepto. 3. La actividad petrolera dejará de ser una palanca para el desarrollo industrial del país. De acuerdo al artículo 46 de esta iniciativa, se buscará que el contenido nacional de la actividad llegue al 35%, eso es lo que dice, bajo una contabilidad global y no individual, lo que llevaría en todo caso a que Pemex cargue con la mayor parte del contenido nacional, en todo caso. Pero sobre todo porque desafortunadamente la reforma constitucional en materia energética levantó las reservas de operación del Tratado de Libre Comercio para este tipo de inversiones. Por tanto, no se puede obligar a las petroleras extranjeras al contenido nacional, tal como lo establece el artículo 1106 del TLC. No simulen, señoras y señores legisladores, no simulen. Por otra parte, no se tomó ninguna medida para estimular las coinversiones en el sector petrolero. En la reforma a la Ley de Inversión Extranjera no se buscó dar preferencia a los empresarios mexicanos. Por lo tanto, la inversión que fluirá será 100% extranjera. ¿Esto es nacionalismo? Pues habrá que ver a qué país representan los senadores y senadoras del PAN, del PRI y de Verde Ecologista. ¿Nacionalismo para México? No. 4. La nueva ley de hidrocarburos se propone disminuir y marginar a petróleos mexicanos. Prácticamente en todas las áreas se colocaron dispositivos para no permitir que Pemex pueda desarrollarse. En los casos de proyectos de exploración y extracción que favorezcan la transferencia de conocimientos y tecnología, lo dice el artículo 16, la participación de Pemex no podrá exceder del 30% de la inversión del proyecto. En otros casos de proyectos estratégicos, como puede ser los de explotación de yacimientos transfronterizos, se acota una participación con límites inferiores muy bajos para Pemex. Dice que deberá tener una participación obligatoria de al menos el 20%, cuando debería ser mayoritaria en la fracción mexicana, por ejemplo, no inferior al 50% en estos yacimientos transfronterizos. Así lo establece el artículo 17 de esta iniciativa. El dictamen introduce a la iniciativa en el artículo 46, más que una disposición, una amenaza. Dice así: la Comisión Nacional de Hidrocarburos solicita
solicitará a la Secretaría de Energía instruya a las empresas productivas del Estado, Pemex, sus subsidiarias y filiales, que garanticen las acciones necesarias para garantizar, así lo dice, que sus actividades y operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la política pública en materia energética. Que Pemex no obstaculice a las empresas extranjeras. No es todo. Con el mismo fraseo se inserta en el artículo 75 cuando se habla en relación con la ampliación de las capacidades de transporte. Lo mismo dice, que Pemex no obstaculice la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados. Cabe señalar que en el caso de las actividades de exploración y extracción está intacta la disposición constitucional en términos que las actividades en las áreas estratégicas que lleva adelante Pemex no constituyen un monopolio. En otro sentido, que no existe mercado, pues son exclusivas del Estado y las empresas contratistas no lo son a cuenta también de la nación. Por lo que esas menciones deben de salir del dictamen, pues son contrarias al artículo 28 constitucional. Por otra parte, Pemex será reducido por ley en las actividades de transformación industrial, comercialización y transporte. Los transitorios 14º y 15º establecen lo siguiente, que a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaría de Energía, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, establecerá las disposiciones y mecanismos necesarios para que la participación en el mercado nacional de comercialización de gas natural por parte de una empresa productiva del Estado no sea superior al 50% en un periodo de 5 años y de 20%, no sea superior al 20% en el transcurrir de 10 años contados a partir de que entre en vigor esta ley. Esta es su forma de fortalecer a Pemex y a la nación, señoras y señores legisladores del PRI y del PAN. 5. De la mayor traición al pueblo mexicano. La iniciativa de ley en cuestión deja en condiciones de indefensión a los habitantes de las zonas donde se llevan a cabo las actividades de explotación de hidrocarburos. En 2 estados de la República están en riesgo ejidatarios, comuneros y pequeños, medianos o grandes propietarios, como lo señaló el senador Mayans hace un rato. 260 municipios están en riesgo de ser despojados de sus tierras para entregarlas a empresas extranjeras. Y dicen ustedes, señores, señoras senadoras del PRI y del PAN, que todo esto es por el bien de México. Solo recuerden que los convenios internacionales de protección de derechos de los pueblos originarios que México ha suscrito establecen que esas comunidades deben ser consultadas sobre aquellos proyectos que modifiquen sus condiciones de vida e incorporados a los beneficios que generen la explotación de los recursos donde ellos se encuentran asentados. Convenios internacionales firmados por México, pero no solo de ser consultados, como lo considera el artículo 113 de esta iniciativa, sino de respetar su decisión. Eso es lo que contienen estos convenios internacionales. Y finalmente, el punto 6. No se observa que los plazos de entrada en vigor de los distintos dispositivos que considera esta iniciativa tengan consistencia. Como tampoco la tiene la programación sobre precios y tarifas de bienes energéticos y lo que el gobierno ofreció en sus campañas publicitarias a la población para engañarlos. En primer lugar, los gasolinazos se mantendrán hasta el 2019. Se dice que los precios subirán de acuerdo a la inflación, pero no nos dicen cuándo bajarán, como tampoco es verdad que bajarán las tarifas eléctricas, porque la gasolina y luz se convirtieron en instrumentos de recaudación fiscal y más rápido que tarde se ha demostrado que la publicidad gubernamental miente. Mi última pregunta, señoras y señores legisladores del PRI
del PAN y del Verde. Pues ¿qué les hizo el pueblo mexicano para que actúen con tanto desprecio hacia él? Muchas gracias.